Buenas tardes, una alegría volver a compartir este espacio a través del cual, por medio de Sobicaín, podemos entrar en contacto todos los que estamos haciendo el curso de Isaías y sus discípulos. El tema 3, en el cual vamos a estar trabajando durante esta semana, nos trae dos temas. Por un lado, el segundo Isaías, Deutero Isaías y el profeta Ezequiel, y un segundo tema que son los diferentes tipos de relatos de vocaciones que existen en los diferentes profetas. ¿Por qué hablamos de un segundo Isaías, del Deutero Isaías y de Ezequiel? Porque se entiende que escribieron aproximadamente para la misma época, cuando el pueblo está en el exilio, cuando están sufriendo las consecuencias de las sucesivas invasiones y cuando el pueblo se pregunta por qué está viviendo la suerte o los designios de Dios les están haciendo vivir. Aquí es donde aparecen los profetas para explicar que justamente muchas veces los designios de Dios no tienen que ver tanto con un Dios que se aleja de su pueblo, sino a la inversa. Un pueblo que rompe su alianza amorosa con Dios y que al romper esta alianza y perseguir otros dioses y las discusiones entre ellos, lleva a que otros imperios los dominen y los lleven al exilio en este caso. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, lo ubicamos aproximadamente alrededor del 590, todas estas fechas antes de Cristo, y el libro consta de varios capítulos a los cuales podemos dividir de la siguiente manera. Del capítulo 1 al 3 hay una introducción a lo que va a ser el libro con los oráculos y donde se explican justamente a lo que nos va a introducir el profeta. Del capítulo 3 al capítulo 24 es donde justamente el profeta va a denunciar la infidelidad de Israel. Les decía al comienzo, Ezequiel es sacerdote. Recuerdan que cuando veíamos la semana pasada a Isaías, y está en el material que está en el aula virtual, el primer Isaías, y de acuerdo a los datos que están en la Biblia, Isaías no era sacerdote, sino formaba parte de la corte del rey. Esto que lleva implícito que Ezequiel sea sacerdote, que va a hacer muchísima insistencia entre la pureza y la impureza, y va a hacer un llamamiento constante a dejar atrás lo impuro y volver a tomar lo puro. De los capítulos 25 hasta el 32, en el profeta Ezequiel, están los oráculos dirigidos a las naciones extranjeras. Un pequeño paréntesis, la definición de lo que significa la palabra oráculo, que ya reiteradamente la hemos utilizado y reiteradamente es una de las palabras clave que encontramos cuando nos introducimos en el estudio de los profetas. El oráculo es un mensaje o respuesta divina a una consulta. El oráculo viene de una palabra en latín y una de las acepciones que tiene la palabra oráculo es una respuesta oral hacia lo que se está pidiendo. La última parte del profeta Ezequiel, que van desde los capítulos números 36 hasta el 39, son un conjunto de promesas que alienta al pueblo. Si en los capítulos anteriores fue una acusación permanente tanto al pueblo de Israel como a las otras naciones, esta última parte van a ser justamente el mensaje contrario de aliento. Y al final tiene que ver en el profeta Ezequiel con la Jerusalén del futuro, que va a ser la morada
de Dios. En el profeta Ezequiel, como les comentaba, tiene una escritura mucho más dura que el profeta Isaías. Los oráculos son mucho más terribles y pero al mismo tiempo el profeta Isaías quizás nos regala uno de los textos más bellos que contiene el Antiguo Testamento. Texto que encontramos en el profeta Ezequiel en el capítulo número 36, el versículo número 26, en donde le pide a Dios que Dios le devuelva la salvación, que le cambie el corazón. Dice el profeta: dame un corazón limpio, oh Dios, y renueva en mí, y renueva un espíritu recto en mí. No me alejes de tu presencia, sigue diciendo el profeta, sino manteneme en tu cercanía. ¿Por qué lo vemos, como les decía al comienzo, junto con el profeta Isaías? Porque sabemos ya que el profeta Isaías como tal no es un texto, sino son 3 textos contenidos dentro del libro del profeta Isaías. El primero, que es escrito propiamente, en esto coinciden los teólogos y exégetas, aunque hay mucha diversidad de opiniones, pero mayoritariamente ya todos coinciden en que hay tres Isaías. El que nos ocupa esta semana es el segundo Isaías o Deutero Isaías, que coincide justamente también en la época del exilio. Y a diferencia del profeta Ezequiel, que va a hacer tanto hincapié entre la diferencia de lo puro y de lo impuro, el Deutero Isaías nos va a regalar en la centralidad del texto lo que son los cantos del siervo sufriente. Es un tiempo para Isaías en el cual el pueblo tiene una reflexión teológica, y justamente esta reflexión teológica lleva a descubrir a este Dios cercano en el medio del sufrimiento del pueblo. Algunas características del Deutero Isaías. Primero, Dios está presente en el sufrimiento de su pueblo, y es un mensaje para todo el pueblo, no únicamente para los más religiosos, sino para la totalidad del pueblo. En Isaías, en el Deutero Isaías, se comienza a anunciar el Evangelio, porque la característica que tiene el Deutero Isaías justamente anuncia la buena noticia, anuncia ese Emmanuel que va a nacer en el pueblo y que va a estar cercano al sufrimiento, pero no solamente que va a estar cercano al sufrimiento, sino que va a rescatar a ese remanente fiel y que va a allanar las colinas y que va a allanar los caminos y que va a hacer a convivir a toda la humanidad, a toda la creación en una solidaridad, en una misericordia y en una bondad con respecto también a toda la creación. Y por último también, una de las características principales del Deutero Isaías es que se presenta a Dios desde un rol o desde un lugar en el cual el amor de Dios hacia su pueblo es comparado con el amor de una mamá hacia su prole. Uno de los textos más bellos, Isaías 49, versículos del 15 al 16, en donde dicen cómo una mamá que atiende a su hijo, que lo alimenta, se puede olvidar de él, nunca se va a olvidar. Asimismo también hace Dios con nosotros, y ahí hablando de Jerusalén se lee: la tengo grabada en la palma de mi mano. Y nosotros aún hoy, tantos siglos después de que fue escrito este libro, podemos sentir esta seguridad del profeta, del escribiente del Deutero Isaías, cuando a todos nos dice que todos somos hijos e hijas predilectos de ese Dios cercano, que en Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que nos tiene grabados
Él y que nos tiene permanentemente en la palma de su mano. El desafío de esta semana que yo les propongo es que, si bien no es obligatorio, pero que sí puedan, por favor, leer todos los textos de este Deutero Isaías, porque son los textos que nos llevan al alma. Cuando comenzábamos a grabar esta clase, esta pequeña cápsula en el tiempo, les comentaba también que uno de los temas de este tercer tema son los diferentes relatos de vocaciones que existen. Todo este material que yo estoy compartiendo con ustedes, recuerden que está puesto en el aula virtual y que pueden compartir, bueno, lo tienen que estudiar y también lo pueden ahí compartir y hacer sus propios apuntes. Lo que yo les propongo desde la grabación de la clase es una recorrida, un panorama general de este tercer tema. En cuanto a los relatos de vocación, que nos permiten introducirnos en los otros profetas, aunque sea mirando así un poquitito a través de la ventana, vamos a encontrar diferentes relatos de vocaciones que corresponden a la forma en que son llamados los profetas y cuál es la respuesta de los profetas a ese llamado. Vamos a encontrar relatos de orden ejecución, por ejemplo, en el profeta Amós, en donde Dios le da una orden, una indicación concreta, que vaya y se case con determinada persona, y Amós va y lo hace. Ese tipo de vocación, ese tipo de relatos, justamente se llama de orden ejecución. Dios ordena, el profeta cumple con esa ordenanza. Otra de los posibles relatos de vocación es, por ejemplo, como en el que nosotros hemos visto en el caso del profeta Isaías, que es consejero de la corte divina, donde el profeta va, justamente por el oráculo de Yahvé, va a aconsejar y va a formar parte de esa corte, acompañando al rey a tomar las decisiones, pero también el profeta, que conocedor del proyecto de Dios para su pueblo y que es consejero de esa corte divina. Otra de las modalidades del relato vocación lo podemos encontrar, por ejemplo, en el otro profeta que acabamos de mencionar en esta clase, que es el profeta Ezequiel, que se denominan servidores fieles. En este caso, a diferencia del profeta Isaías, que cuando Dios lo convoca, Isaías dice: yo tengo labios impuros, al profeta Ezequiel lo que se le pide es que se alimente de la palabra de Dios. Y el profeta, y lo van a leer ustedes justamente en el libro de Ezequiel, en el relato de vocación, se alimenta, no metafórica, sino literalmente, de los rollos de la palabra. Y por último, como una modalidad diferente de relatos de vocación, encontramos lo que se denominan profetas discípulos. Por ejemplo, como en el caso de Samuel, que cuando Dios lo convoca, lo llama por su nombre: Samuel, Samuel, y ante este llamado Samuel se presenta y dice: aquí estoy, Señor. Para terminar compartir este tiempo hoy con ustedes a través del aula virtual, quería proponerles que compartan a través del aula virtual su participación en el foro, porque es una forma también de irnos conociendo y compartiendo todos los que estamos haciendo este tiempo, este peregrinar a través del profeta Isaías. Y también los quiero invitar a que puedan navegar, ¿sí? Navegar aún sentados frente a la computadora, sobre el rollo más antiguo que se conoce del profeta Isaías. El link a donde pueden acceder para navegar sobre el rollo del profeta Isaías, que está en el santuario del libro en Israel, pueden acceder justamente entrando por el link que va a estar en el aula virtual. Muchas veces no podemos acceder físicamente a determinados lugares o a determinados textos, pero la tecnología nos da esta posibilidad de poder conocer a través justamente
de lo digital, el texto más antiguo que se tiene del profeta Isaías, este profeta que nos lleva al centro del amor de Dios y que nos desafía desde la antigüedad a seguir creyendo en el Emmanuel, en el Dios con nosotros. Que Dios nos bendiga.